Shalom, bendiciones, Yahweh te bendiga, ¿cómo estás? Estamos conectados ya a través de Facebook, a través de Instagram, Ministerio La Senda Antigua, Luz a las Naciones. Estamos también en el canal de YouTube, así que damos gracias a Yahweh por este tiempo y vamos a iniciar hoy un mensaje muy bueno, un mensaje especial que tiene que ver con las 10 plagas y el Apocalipsis. Un mensaje que me llevó tiempo armarlo, pero es de gran bendición. Un mensaje que di hace muchos años atrás, el primer año del ministerio, y Yahweh me permitió volver a darlo porque sabemos que estamos en fechas bíblicas. Entonces quise darlo porque así Yahweh me lo marcó, y también este mensaje se une con el mensaje del viernes que se llama Silencio en el cielo, el séptimo sello. Entonces son dos mensajes que tienen que ver, proféticamente hablando, sobre los últimos tiempos, de lo que Yahweh va a hacer a la tierra, y también de lo que Él hizo en el pueblo de Egipto en los tiempos de la esclavitud del pueblo hebreo y también en el tiempo de Moisés. Así que vamos a iniciar este mensaje. Que el Padre te bendiga, bendiciones para todos, bienvenidos, y vamos a orar al Padre, entregar este mensaje en sus manos, que hoy Él pueda hablar a tu vida, a tu corazón, y pueda darte luz. Gracias, Yahweh, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Yahweh, por el ministerio de la Senda Antigua. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, que este mensaje sobre las 10 plagas y el Apocalipsis sea de bendición para cada uno de ellos, que ellos puedan aprender, comprender y entender tus verdades, tus juicios, y entender cómo los dos pactos se unen. Te pido que estés hablando y ministrando cada vida, cada corazón. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Yahshua, te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a iniciar con el mensaje de hoy. El mensaje de hoy se llama Las 10 plagas de Egipto y el Apocalipsis. Es un mensaje muy bueno que vamos a estar compartiendo, y en el muro del Facebook y en el muro del Instagram yo compartí ahí imágenes acerca de 10 dioses de Egipto y también de las 10 plagas que Yahweh dio a Egipto. Para entender un poquito la historia y el contexto de las 10 plagas, tenemos que recordar las fechas bíblicas. Hace ya alrededor de más de un mes hemos celebrado el Año Nuevo, el primero de Aviv. Y luego en el día 14 hemos celebrado lo que es Pesaj, que es la primera fiesta de Yahweh. Hace días atrás yo he dado varios mensajes sobre las fiestas de Yahweh y sobre el calendario bíblico y la importancia de entender que estos son tiempos proféticos. Tiempos bíblicos que todo el pueblo de Yahweh tiene que entender y tiene que guardar. Justamente en estos días vamos a ver un eclipse también dentro de estos días que tiene que ver con la luna. Y también luego más adelante va a haber sobre el sol, que son señales que anuncian la segunda venida de Yahshua y también anuncian los juicios de Yahweh a la tierra. Específicamente hablando sobre lo que habla Apocalipsis. Entonces vemos que ya hace días atrás hemos celebrado Pesaj, Hatmaxó, Bikurim, las 3 primeras fiestas de Yahweh, y estamos camino a Shavuot, que es la 4ª fiesta. Pero cuando Yahweh determina que llamar a Moisés, de ese llamado que él claramente ahí en la Torá dice Éxodo 3, que lo llamó a través de una zarza ardiente, le habló Yahweh a Moisés. Yahweh lo escogió y le dijo: vas a liberar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Yo te voy a enviar en el nombre del Yo Soy, vas a ir y tu hermano Aarón te va a ayudar.
A partir de ahí, Yahweh, sabiendo que el faraón no iba a dejar a su pueblo salir al desierto, Yahweh determina 10 juicios sobre Egipto. Yahweh, conociendo todas las cosas, sabía que el corazón del faraón iba a ablandarse por medio de los juicios, pero luego se endurecería. Pero también vemos en las Escrituras y en la Torá que Yahweh endurece el corazón del faraón porque le daba con su propia medicina. Siendo soberbio, orgulloso, altivo, creyendo que él era en sí el representante de todos los dioses, Yahweh le dio una elección. Y saben que dentro del pueblo de Yahweh, muchas veces, en su mayoría, el pueblo desconoce estas verdades sobre Yahweh, sobre su Torá, sobre sus enseñanzas. ¿Qué tiene que ver las 10 plagas de Egipto con Apocalipsis? Y saben, tiene que ver mucho. Porque si nosotros estudiamos la Torá, si nosotros estudiamos los primeros libros de la Biblia, vamos luego cuando estudiemos el Nuevo Pacto, el libro de Apocalipsis o el libro de Daniel, entenderemos bien las profecías. Para entender la verdad de Yahweh necesitamos estudiar los dos pactos, tanto el antiguo como el nuevo. Por eso, en la escuela que vamos a tener a partir del 3 de mayo, ahí claramente vamos a estudiar los dos pactos para entender realmente la verdad de Yahweh. Y saben que los juicios que cayeron sobre Egipto tiene una conexión con lo que es los juicios del libro de Apocalipsis. Es un tema profético que tenemos que entender que Yahweh en el antiguo pacto estaba dando un ejemplo de lo que luego se repetiría en un futuro cuando Yahshua regrese por segunda vez. Entonces, cuando hablamos de plagas, estamos hablando de juicios de Yahweh sobre Egipto. Todas las plagas, todos los juicios que Yahweh soltó sobre Egipto era en contra de un dios egipcio. Es decir, que las 10 plagas que fueron soltadas sobre la tierra de Egipto era en contra de 10 dioses principales de Egipto. Cada plaga iba en contra del poder de los dioses de Egipto. Cuando Yahweh manda, y vamos a ver ahora, la primera plaga, el primer juicio que es en sí el agua en sangre, es directamente en contra al dios del río Nilo. Porque el río Nilo era un río sagrado para los egipcios. Y ahí vemos que cada plaga y cada juicio iba en contra de los poderosos dioses de Egipto. Y vamos a ver que aún Egipto, el faraón y todo su ejército quedaron avergonzados. ¿Por qué? Porque no hay nadie que se compare, no hay Dios, no hay santo, no hay imagen, ni aún Satanás se puede comparar con el poder del Yo Soy, del creador de los cielos y la tierra. Entonces Yahweh determinó juicios sobre Egipto. Y para entender más el tema de las plagas, necesitamos entender qué representa Egipto, qué representa el faraón, qué representa la esclavitud del pecado, qué representa en sí las plagas en este tiempo que estamos viviendo, que estamos en el nuevo pacto. Egipto representa el mundo. Ese Egipto que veíamos que estaba totalmente gobernando al pueblo hebreo en esclavitud, padeciendo, sufriendo, ese Egipto que era el más poderoso de la tierra en ese tiempo, es el sistema que hoy está en el mundo. Es ese sistema piramidal que pocos gobiernan el mundo. Ese Egipto es lo que el mundo hoy es en día. Y el faraón representa al príncipe de este mundo, al Dios de este mundo, que es Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás tiene autoridad dada por el pecado de Adán en la humanidad.
pero solamente para aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no tienen la sangre del Cordero, aquellos que están bajo la esclavitud del pecado. Entonces Egipto representa el mundo, el sistema de maldad, de pecado de este mundo hoy actual. El faraón representa a Satanás. La esclavitud del pecado es la esclavitud en Egipto. Ser esclavo del pecado es ser esclavo de este sistema, de este mundo. Y vemos que el pueblo hebreo de ese tiempo, todas esas tribus, todo el pueblo de Israel que estaba en esclavitud en Egipto, representa hoy el pueblo de Yahweh, el Israel espiritual de Yahweh que está en las naciones. Entonces vemos que todo lo que sucedió en el tiempo de Moisés, en el tiempo donde el pueblo hebreo estaba esclavo por medio del imperio de egipcio, vemos que hoy exactamente está pasando lo mismo, pero en otro plano espiritual, en un plano actual. Por eso Éxodo, Shemot en el hebreo, que significa salida, tiene un plano profético, tiene un punto profético. Ahora vemos que Yahweh manda los juicios, manda las plagas. El pueblo hebreo sale de Egipto, sale a la madrugada y va hacia la tierra prometida, pero se encuentra con el Mar Rojo. Y vemos que luego el faraón va tras Moisés y tras el pueblo hebreo para matarlos, destruirlos, para hacer una venganza de todo lo que hizo Yahweh con los egipcios. Ahora, Yahweh extiende su poder y abre el Mar Rojo. Y el pueblo hebreo cruza. Ahora, ¿qué representa el Mar Rojo? Representa el bautismo. Representa la Tevilá, el volver a nacer. Cuando recibimos al Ruach, al Espíritu de Santidad de Yahweh, por medio del sacrificio de Yahshua. Por eso solo la sangre del Cordero nos puede librar de la esclavitud del pecado y de Egipto, del sistema de este mundo, del príncipe de este mundo que es Satanás. Solo la sangre del Cordero podía librarlos de la muerte, de la esclavitud del pecado en Egipto. Todo tiene un porqué, todo tiene una simbología. El Mar Rojo representa el desierto. ¿Por qué? Porque luego del Mar Rojo viene el proceso. Después del bautismo, después de ser lleno del Ruach, viene el proceso, viene el desierto, vienen las pruebas, viene en sí ese trato que Yahweh tiene con nosotros, como nosotros siendo barro y el alfarero. ¿Y cuál es el propósito? Llegar a la tierra prometida, llegar a las bendiciones que Yahweh tiene para cada uno de nosotros. Entonces cada plaga es un juicio de Yahweh que representa muerte y destrucción. La palabra plaga en el hebreo es makaj, makaj con K, que significa destrucción o muerte. En Éxodo 7 comienza a Moisés a describir cada plaga, cada juicio de Yahweh. Y nosotros tenemos que entender que las plagas que eran juicios fueron realmente literales. No fue ninguna historia en sí bíblica y quedó como historia. Fue realmente real y fue literal lo que sucedió ahí. Entonces vamos a ir a las plagas y vamos a ir a la primera plaga, al primer juicio de Yahweh. Y acá vemos que a partir de Éxodo capítulo 7 comienzan las plagas. Tenemos que entender el contexto del pueblo hebreo. Estando más de 400 años en Egipto, 200 años habitando y 200 aproximadamente 20 años en esclavitud, más de 400 años viviendo en Egipto desde que entró José, Yahweh manda al libertador por medio de Moisés diciéndole que saldrían
pero antes caerían los juicios de Yahweh sobre Egipto. Y saben, lo mismo va a pasar en los últimos tiempos. Yahweh va a mandar sus juicios, donde habla Apocalipsis, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. Yahweh va a mandar sus juicios sobre la tierra, y en medio de esos juicios el pueblo hebreo lo va a ver. Pero el pueblo de Yahweh, el pueblo hebreo de Yahweh, el pueblo de Israel espiritual de Yahweh, aquel que tenga la sangre del Cordero y aquel que tenga el espíritu de santidad, va a ser guardado y liberado de todos los juicios que caigan sobre la tierra, sobre Egipto. Y esto es importante de entender. Entonces, la primera plaga, el primer juicio que Yahweh soltó sobre Egipto fue la plaga de sangre. Toda agua que había en Egipto se convirtió en sangre, principalmente el río Nilo. Todo lo que eran en sí canaletas, todo lo que eran estanques, fuentes de agua, todo se había convertido en sangre. Y saben que la sangre no es agua. La sangre en sí tiene un porcentaje de agua, pero es espesa. Aún la sangre, cualquier tipo de sangre, larga olor. Ellos vieron que no era agua y sangre, era en sí sangre y no era agua. No era agua pura. Y saben que la palabra sangre en el hebreo es dam. Dam, que significa muerte. Entonces vemos que Yahweh manda ese juicio sobre los egipcios a través de Moisés, donde Yahweh le ordena que golpeara el río y se convirtiera en sangre. Y toda la región de Egipto, todas las partes donde habían agua, se convertía en sangre. Y este juicio y esta plaga de sangre duró 7 días sobre el río Nilo. Y saben que este juicio que Yahweh mandó en contra de Egipto era también en contra de un dios muy importante dentro de Egipto, que los egipcios tenían muchos dioses, y era sobre el dios Hapi, guardián del río Nilo, donde él era el protector del río Nilo. Era aquel que proveía el agua a Egipto. Yahweh, al convertir el agua en sangre, se iba en contra de este dios Hapi, que era un dios muy conocido en Egipto. Y desafiando al faraón, desafiando a Egipto, Yahweh, y desafiando a ese dios, diciendo, bueno, yo voy a convertir el agua en sangre a ver si su dios puede revertirlo. Y saben que el faraón, cuando estudiamos la historia, el faraón llama a sus brujos, a sus hechiceros, para ver si podían sacar esa sangre y convertirla en agua nuevamente, pero no lo pudieron hacer. Lo que sí quisieron demostrar que podían convertir el agua en sangre, pero no revertirlo. Y duró 7 días ese juicio sobre todas las aguas de Egipto. Y saben que el dios Apis era un dios muy, muy conocido y uno de los principales, porque el río Nilo era sagrado para ellos. Entonces vemos que esta plaga, la primera plaga, se une con lo que habla Apocalipsis. ¿Por qué? Porque lo mismo Yahweh va a hacer cuando una de las copas de la ira, que son los últimos 7 juicios de Yahweh a la tierra, va a hacer lo mismo con las aguas. Apocalipsis 16:4 nos habla de las 7 copas de la ira. Y dice que el tercer ángel tomó la copa y derramó su copa y se convirtió en sangre en mares, en ríos, y el ángel dijo, justo eres Yahweh, ellos han derramado la sangre de tus siervos. ¿Quiénes? Todas las naciones paganas, todos aquellos que te han dado la espalda, todos aquellos que han matado
a tus siervos en toda la historia. Por eso tú eres justo y tú le das lo que ellos se merecen. Y saben que las 7 copas de la ira, y lo vamos a ver en profundidad el próximo mensaje que voy a dar el viernes, que tiene que ver con el 7º sello y el silencio en el cielo. Las 7 copas de la ira es la ira de Yahweh a la bestia, a las naciones, al falso profeta y a todos que le han dado la espalda a él y a su hijo. ¿Por qué? Porque la ira de Yahweh, que son las últimas 7 copas, no es para el pueblo de hebreo, no es para el pueblo de Yahweh, no es para el pueblo de Israel, sino para las naciones y para todos aquellos que han blasfemado a Yahweh y a su hijo. Entonces vemos que en la primer plaga hay una conexión de lo que Yahweh hizo en Egipto a través del río Nilo y todas las aguas de Egipto, las contaminó en sangre. Lo mismo va a ser cuando caiga su ira en las naciones. Ahora vamos a ir a la segunda. Vamos a ir al segundo juicio. Y es el juicio de las ranas, la plaga de las ranas. Y saben que las ranas eran sagradas para los egipcios. Y los egipcios tenían una diosa que se llamaba Heket. Y esa diosa era la madre de las ranas, como la que adoraban ellos y exaltaban, y ellos entendían que las ranas eran sagradas. Y eso lo podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 8, donde los egipcios adoraban a esta diosa, donde tenía cuerpo de mujer y cabeza de rana, donde también ellos creían que esa diosa era aquella que daba fecundación o reencarnación, una diosa femenina, una diosa que no solo en sí daba vida, sino que daba reencarnación. Y se llamaba así, Heket, que era en sí una diosa rana. Por eso Yahweh manda este juicio y manda una plaga de ranas, para ver si la diosa de ustedes, ya que es una diosa rana, puede sacar las ranas de Egipto. Y saben que ahí dice claramente la escritura que Yahweh habla a Moisés y Aarón, donde le dice: extiende tu cayado, y tocó el agua claramente. Aarón le dijo específicamente al río Nilo, y cuando él toca en el río Nilo, comienzan a salir miles y miles de ranas y empiezan a invadir todo Egipto. Y cuando termina la plaga, Yahweh las mata. Y esto es interesante. Las mata las ranas, mueren todas. Y los egipcios comienzan a juntar y tratan de buscar la manera de poder sacarlas, porque empezaban a emanar olor feo, porque estaban pudriéndose. Y también Yahweh, ahí demostrando su poder, que no solo envió ranas para ver la diosa de Egipto si podía sacar las ranas, sino también que las mató. Y eso fue otra lección de Yahweh en contra de sus dioses, porque matar ranas era algo en sí totalmente de abominación, o algo terrible para los egipcios. Entonces, es importante entender cómo Yahweh se levantaba en contra de los dioses de Egipto para demostrarle que él era el Todopoderoso y que no había otro como él. Entonces vamos a avanzar, vamos a ir a la tercera plaga, y es la plaga de los piojos, también en Éxodo 8, donde Aarón, Yahweh le ordena a Aarón que golpee el polvo de la tierra con el palo que él tenía, con ese cayado, y de la polvo de la tierra comienzan a salir los piojos. Los piojos comienzan a multiplicarse y comienzan a invadir toda la tierra de Egipto.
Mientras Yahweh mandaba sus plagas y sus juicios a Egipto, el pueblo hebreo observaba, miraba, pero nada le llegaba a ellos. Entonces vemos que esa plaga, ese juicio que se levanta sobre los egipcios con respecto a los piojos, era en contra del dios Heb, que era el dios de la tierra, creador y principio de la vida, que a través de la tierra vendrían los piojos y a ver si el dios Heb, el dios de ellos, podía pelear o podía sacar los piojos de la tierra de Egipto. Y saben que muchas veces cuando uno ve a los egipcios cómo se vestían y cómo ellos vivían, las mujeres eran peladas. ¿Por qué? Porque no querían tener piojos. Tener piojos era algo gravísimo en ese tiempo. Y muchas veces también los hombres lo hacían por eso, pero también para venerar a sus dioses, porque algunos de sus dioses eran pelados o rapados. Entonces vemos que el tercer juicio iba en contra de este Dios que era el Dios de la tierra, el protector de la tierra. Y Yahweh dijo así, este Dios se llama así, este Dios cuida la tierra, bueno, voy a mandar piojos desde la tierra a toda la tierra de Egipto. Entonces vamos a avanzar, vamos a ir a la cuarta plaga, el cuarto juicio, y Yahweh manda moscas sobre toda la tierra de Egipto. Y saben que las moscas no solo causan molestia, no sé si alguna vez les ha pasado que cuando hay muchas moscas molestan, pero también traen enfermedades. Y saben que hay muchas especies de moscas. Entre esas especies, algunas de ellas, las moscas, algunas de ellas pican, traen ronchas, traen en sí enfermedades, y eso es lo que Yahweh determinó. Mandó moscas sobre toda la tierra de Egipto, y vemos que iba en contra de un dios llamado Kepri, que tenía cuerpo de hombre y cabeza de un escarabajo negro. Y el escarabajo es un símbolo sagrado para los egipcios. Era un símbolo sagrado y aún en sus muros, en sus templos, aún en su ropa, en diferentes lugares que ellos tenían como lugares sagrados, siempre el símbolo de este escarabajo negro estaba presente. Y esta plaga, este juicio, fue en contra del dios Kepri. Luego Yahweh en el quinto lugar, en la quinta plaga, manda una plaga, un juicio sobre todo el ganado en Egipto. Y lo podemos ver en Éxodo 9. Mueren caballos, camellos, ovejas, vacas, en contra de una diosa que ellos tenían con respecto a la diosa Hathor, que era esa diosa también muy conocida dentro de Egipto y que en su símbolo o en su imagen tenía la estrella de hexagrama en su cabeza. Y saben que la estrella de hexagrama es la estrella que se llama, que muchos la llaman la estrella de David, que es la estrella que está en la bandera de Israel. Pero esa bandera, lamentablemente, la bandera de Israel fue contaminada por ese símbolo, porque ese símbolo no tiene nada de David, ni no tiene nada tampoco de Salomón. Porque muchos dicen que el rey David la usó y que Salomón también. Pero esa estrella de hexagrama son dos triángulos invertidos. Es un símbolo que el enemigo, que Satanás se encargó de injertar en la humanidad desde tiempos antiguos. Cuando estudiamos la historia de Egipto, de la antigua Sumeria y de tantos pueblos paganos que tenían sus dioses, siempre esa estrella era adorada. Por eso Yahweh dice, no se inclinen a sus dioses ni a esa estrella. Yahweh hablándole a su pueblo. Entonces, esta diosa era parte de mujer, pero también parte vaca. Es decir, tenía una cabeza como de vaca.
Y esta diosa llamada Hathor era una diosa que era muy venerada en el pueblo de Egipto, en la nación de Egipto, y claramente era la protectora de todo tipo de animal que había en la tierra de Egipto, todo tipo de ganado. Por eso Yahweh manda a matar a todo tipo de animal. Y saben que como Egipto, que muchas veces veneraban a diferentes tipos de insectos, como lo que es el escarabajo, la vaca, hay otros países hasta el día de hoy que veneran y adoran a otros animales. En Tailandia, por ejemplo, veneran el elefante, adoran el elefante. En India, la vaca. Y en China, el tigre. O también el dragón. Entonces vemos que hasta el día de hoy la idolatría está vigente. Hasta el día de hoy muchos pueblos que son paganos, que adoran a falsos dioses, tienen veneración y tienen adoración sobre muchos animales. Entonces vamos a avanzar y vamos a ir a la sexta plaga, el sexto juicio que Yahweh determinaría sobre Egipto, que es la plaga de las úlceras. Y Yahweh le habla a Moisés y a Aarón y le dicen: tomen 2 puñados de cenizas que salgan de un horno y espárzanlas en el aire, y eso hará que se produzcan úlceras, llagas, ampollas, que la carne esté abierta sobre los egipcios. Y ahí dice claramente la escritura que se llenó todo el pueblo de Egipto, toda la nación de Egipto. Todos, hasta el faraón, tenían en sí úlceras, llagas, que eran como ampollas de carne viva. Y este juicio fue en contra de uno de los dioses de Egipto, que era el dios de las sanidades y las curaciones, llamado Imhotep, que era el dios que curaba, que sanaba. Y saben que este juicio se conecta con Apocalipsis 16, con otra copa de la ira que Yahweh determinaría en los últimos tiempos en el libro de Apocalipsis. Y dice claramente, la primera copa fue derramada, la copa de la ira fue derramada y se produjo úlceras sobre todos los hombres de la tierra y los que tenían la marca de la bestia. Y yo voy a estar enseñando en el mensaje del viernes claramente, como lo he hecho muchas veces en los estudios del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, que la marca de la bestia es la idolatría. La marca de la bestia no es ni un chip, la marca de la bestia no es ni un código, la marca de la bestia es idolatría, porque es abominación a Yahweh. Y todo aquello que tenga la marca de la bestia tendrán las 7 copas de la ira de Yahweh en sus cabezas. Por eso yo voy a estar explicando en ese mensaje el 7º sello, silencio en el cielo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, quién es la bestia, cuál es la imagen de la bestia, cuál es el número de la bestia, cuál es el falso profeta, para entender las profecías correctamente. Entonces dice ahí Apocalipsis 16 que fue enviada úlcera sobre todos los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Si la marca de la bestia es la idolatría, tenemos que entender que la imagen de la bestia es el Vaticano, la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el número de la bestia es número de hombre multiplicado en maldad. Y tenemos que entender que cuando Yahweh hablaba de la bestia, cuando hablaba de esa bestia, que había una mujer sentada en esa bestia, vestida de escarlata, con una cáliz de oro, está hablando de lo que sería la Iglesia Católica, el Vaticano, el Papado, Roma como imperio. Entonces, esas copas que habla ahí Apocalipsis caerían sobre lo que es hoy, entendemos nosotros,
como es hoy la bestia, como idolatría, como la madre de las rameras, como la gran Babilonia. Entonces vemos que la plaga de las úlceras que sucedió en la tierra de Egipto va a suceder lo mismo a través de las 7 copas de la ira, y la primera va a ser úlceras sobre la tierra y sobre las naciones que le han dado la espalda a Yahweh. Entonces vamos a avanzar y vamos a ir a la 7ª plaga, que es granizo, donde Yahweh le habla claramente a Moisés y le dice: levanta tu cayado, levanta tu vara al cielo, y dice Yahweh: yo enviaré granizo, fuego, y habrá truenos y relámpagos, y caerá granizos de gran talento sobre Egipto, y me levantaré en contra del dios Set, que es el dios de la tormenta, que es el dios de la naturaleza. Y así fue, cayó granizo, destruyó todo tipo de vivienda, animales, los pocos animales que quedaban, las pocas cosechas que quedaban, todo lo que era la parte de sembrado, etc. El granizo claramente destruyó todo. Pero no era solo granizo. Y granizos son en sí bloques, pelotas grandes de hielo, sino que caía fuego. Era granizo y fuego. ¿Y qué representa el fuego? Juicio de Yahweh. Juicio de Yahweh. Por eso dice claramente uno de los sellos, Apocalipsis: caerán las estrellas del cielo. Las estrellas son energía. Y caer una estrella del cielo, ver caer una estrella del cielo, es caer claramente, ver cómo cae una pelota encendida de fuego. ¿Por qué? Porque fuego representa juicio. Entonces dice claramente que iba en contra del dios Set. Y vemos que Apocalipsis 8, la primera trompeta, dice que caería granizo y fuego sobre la tercera parte de toda hierba, de todo árbol en el mundo. La cuarta parte, un porcentaje del todo, caería granizo y fuego y sería destruido. Y los hombres blasfemarían contra Yahweh. Podemos ver en la primera trompeta. Pero luego vemos también que en Apocalipsis 16, cuando caigan las copas de la ira, también caerá granizo de 1 talento. Y saben que 1 talento es alrededor de 50 kilos. 50 kilos es algo muy grande. Caerán del cielo sobre todas las naciones. Entonces vemos que lo mismo que hizo Yahweh en Egipto, lo va a hacer a la bestia y a todas las naciones que le ha dado la espalda. Y dice la Escritura que cada vez que pasaban los juicios, el faraón endurecía su corazón. Pero también Yahweh lo permitía. Entonces vamos a avanzar y vamos a ir a la número 8 de las plagas, y que era la plaga de las langostas. Dice la Escritura, dice la Torá, que todo el cielo se oscureció y que se llenó de langostas, donde destruyeron todo lo poco que quedaba. Todo lo que había destruido el granizo y fuego, lo poco que quedaba, las langostas lo terminaron de destruir, de consumir. Todo lo que era siembra, planta, hierbas, todo lo comieron y nada quedó. Y esa plaga de las langostas fue en contra de la diosa Isis, que era la diosa de la protección de la tierra. Jeb era el que generaba vida en la tierra, o el que iniciaba la vida, y Isis era la que protegía la tierra. Pero las langostas llegaron a Egipto y destruyeron todo lo que había. Y luego de las langostas vino la anteúltima plaga, que fueron las tinieblas.
Se llenó de tinieblas todo Egipto. Todo se oscureció. Todo quedó en oscuras. Aún la luz de una antorcha, la luz de fuego, no servía, porque las tinieblas eran espesas. No es que había oscuridad como cuando no hay luz y se prende una antorcha, una vela, se prende una lámpara a través de aceite, a través de una mecha, y hay luz. No, era totalmente oscuro todo. Era todo espeso, tinieblas. Y esa plaga iba en contra de uno de los dioses más conocidos de Egipto, que era el dios Ra, que era el dios de la iluminación o el dios Sol. También es llamado el dios de la muerte o la resurrección. Y Yahweh le demostró también a ese dios, al faraón y a Egipto, que él es luz. Y que en él está la luz, que es su hijo, la luz del mundo. En él está la muerte y la resurrección. Por eso Yahshua dijo, yo soy claramente la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque crea en mí, que esté muerto, vivirá. Entonces vemos ahí que ya una vez más se manifiesta y derrama su poder contra el dios Ra, el dios Sol, que era uno de los más importantes. Y por último, vamos a ir al número 10, que es la muerte de los primogénitos. Y saben que la última plaga, Yahweh manda a celebrar Pesaj, a celebrar Pascua. Porque él dijo, hoy es 14 de Abril, y hoy a la medianoche voy a pasar yo, dice Yahweh, voy a pasar y voy a ver que todas las casas que tengan la sangre del cordero en sus dinteles, pasaré por alto. Pesaj, eso es Pesaj en hebreo, pasar por alto. Pasaré por alto, pero voy a entrar a Egipto y voy a matar a todo primogénito. Pero todo aquel que tenga la sangre del cordero en sus puertas, en sus dinteles, pasaré por alto. Ahora dice Yahweh, yo voy a pasar, yo voy a ver. Y en realidad fue el ángel de Yahweh. A través del ángel de Yahweh, Yahweh podía ver todo. Entonces vemos que la última plaga, el último juicio, fue la muerte de los primogénitos. Y lo podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 11. Esta plaga fue la peor de todas. Mientras el pueblo hebreo celebraba Pesaj, estaba reunido recordando claramente lo que significaba Pesaj, que era cocinar un cordero, usar su sangre, comer pan sin levadura, hierbas amargas, etcétera, etcétera. Se escuchaban los gritos de las mujeres, se escuchaban los gritos de los egipcios desesperados porque sus hijos primogénitos habían muerto. Porque el ángel de Yahweh había pasado sobre todo Egipto y miles de niños o de adolescentes o primogénitos habían muerto. Entonces vemos que la última plaga nos deja una gran enseñanza tanto en el antiguo pacto como en el nuevo. Porque todo aquel que tenga la sangre del cordero en sus vidas será guardado de todos los juicios que Yahweh va a traer a la tierra. Y muchos hermanos, muchos que dicen ser cristianos, muchos que dicen leer la Biblia, orar a Yahweh, muchos que son parte del pueblo de Yahweh, no creen que los juicios van a caer. Y los juicios de Yahweh van a caer, porque los 21 juicios de Yahweh se tienen que cumplir, que habla claramente el libro de Apocalipsis. Pero nosotros tenemos que entender que para los que están en Yahweh, para los que tienen la sangre del cordero, para los que tienen el espíritu de Yahweh, serán guardados de todos esos juicios. Él va a guardar a sus hijos, los verdaderos hijos, no los religiosos,
No los que dicen tener a Yahweh y no lo tienen. Los que dicen tener el espíritu de Yahweh y no lo tienen. Entonces vemos que la última plaga fue tan fuerte que Yahweh golpeó tanto al faraón que el faraón dijo, basta ya, porque su hijo había muerto. Y saben que esta plaga golpeó durísimo al faraón, a todo el pueblo de Egipto, pero también al dios Anubis. ¿Por qué? Porque el dios Anubis tenía cuerpo de hombre y cabeza de perro, que era el dios de la muerte. ¿Cómo puede ser que todo primogénito muera? ¿Dónde está el dios Anubis? ¿Acaso él no nos va a proteger? Si es el dios de la muerte, el que puede dar vida cuando hay muerte. Y Yahweh determinó ir en contra de ese dios, que era también uno de los más conocidos, y matar a todo primogénito. Entonces ahí vemos en la historia que el faraón deja salir el pueblo, le dan oro, le dan alimentos, le da ganado, se prepara rápidamente el pueblo hebreo y sale de Egipto de madrugada. Pero ¿qué sucede? Llegan a la tierra sin salida, atrapados, viendo el Mar Rojo y viendo que el faraón venía atrás, porque después el faraón viene con su ejército a destruir el pueblo y Yahweh le dice a Moisés, extiende tu cayado hacia el río, hacia el mar, y ahí Yahweh abrió el Mar Rojo. Ellos pasaron y luego cuando el faraón con su ejército estaban pasando, Yahweh cerró las aguas. Imagínense claramente el peso de las aguas sobre todos los soldados. Miles y miles y miles de litros de peso de agua sobre todo el ejército de Egipto. Y saben que Yahweh mandó 10 juicios, 10 plagas. Pero cuando Yahweh cerró el Mar Rojo sobre los egipcios y sobre el faraón, también fue en contra de una diosa que ellos tenían, que era la diosa de la guerra. El faraón pensaba que podía destruir el pueblo de Yahweh a Moisés con su ejército y Yahweh los destruyó, cerrando las aguas. Y esa diosa se llamaba Sekhmet, que era la diosa de la fuerza y de poder, la diosa de la guerra y la venganza. Y eso es lo que el faraón quería vengarse del pueblo de Israel y de Moisés. Por eso Yahweh, cerrando las aguas, termina demostrando su poder sobre todos los dioses de Egipto, sobre todo el imperio de Egipto, sobre el faraón, de que no hay otro como él. Y hoy podemos ver dioses, santos, imágenes, estampillas de diferentes naciones, diferentes países. Podemos ver diferentes religiones que no adoran al yo soy, que no adoran a su hijo, que no tienen el espíritu de santidad. Y esos dioses y esos pueblos van a recibir juicios de Yahweh. Porque lo mismo que pasó en Egipto va a pasar con todas estas naciones que están bajo idolatría, bajo paganismo, bajo en sí el mismo Satanás. Porque todo lo que es religión, todo lo que es idolatría, todo lo que es santo, imagen, todo lo que es dioses, es Satanás mismo disfrazado. Entonces el faraón muere junto con su ejército hundidos profundamente en el Mar Rojo. Y saben que cuando estudiamos un poquito la historia, aún hasta el día de hoy han encontrado restos de carros, ruedas, lanzas, escudos, han encontrado diferentes elementos del ejército egipcio, del faraón, y aún han encontrado cadáveres. Hasta el día de hoy podemos ver que esto no es una historia solamente, sino que esto fue en verdad. Entonces, cuando estudiamos las 10 plagas, podemos ver
que 3 de ellas se van a repetir en el libro de Apocalipsis. La plaga de la sangre, de las úlceras y de granizo. Yahweh hará lo mismo con las naciones que le han dado la espalda a él. Yahweh le dijo a Moisés: ejecutaré mis juicios sobre los dioses de Egipto, porque yo soy más poderoso que todos los dioses de Egipto. Y Yahweh le dijo a Moisés y a Aarón: este mismo día saldrán hoy de Egipto. ¿Cuándo? En Pesaj. Y lo vuelvo a decir: aquel que no tenga la sangre del cordero, cuando los juicios de Yahweh caigan a la tierra, no podrán ser librados. El que no tenga la sangre del cordero, le esperará la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero aquel que ha recibido la sangre del cordero ha sido perdonado de todas sus iniquidades, de todas sus maldades y de todos sus pecados. Por eso, cuando vemos las 10 plagas de Egipto, tenemos que ver un ejemplo de lo que vendría luego en un nuevo pacto y en un tiempo final, que es el libro de Apocalipsis. Nosotros tenemos que entender que en estas fechas que estamos viviendo, que estamos yendo a la cuarta fiesta, a Shavuot, son fiestas de Yahweh, son tiempos de Yahweh y tiempos proféticos. Porque pronto caerán los juicios de Yahweh. Y yo siempre le digo a los hermanos: estudien el libro de Apocalipsis, estudien el libro de Daniel, porque el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel necesitamos entenderlo, comprenderlo, necesitamos saber lo que ya pasó y lo que necesitamos saber qué es lo que viene. La mayoría del pueblo de Yahweh no tiene idea de lo que viene. Lo que viene es juicio, lo que viene es muerte, lo que viene es destrucción. Y solo el verdadero pueblo de Yahweh será guardado de todos los juicios que Yahweh derramará sobre la tierra. Por eso, para poder cerrar este mensaje, es importante entender las fiestas de Yahweh, los tiempos proféticos. Es importante entender qué sucedió con el pueblo hebreo en el tiempo de Pesaj. ¿Y qué representan las 10 plagas en el antiguo pacto y en el nuevo? Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje y estaré el viernes dando un mensaje que tiene que ver con Apocalipsis y con un sello que habla claramente la escritura ahí, muy importante, que la mayoría del pueblo de Yahweh no entiende y no sabe. Y ese sello va a marcar un tiempo cuando caigan los juicios de Yahweh a la tierra. Ese mensaje va a ser para aquellos que realmente sean iluminados, sean en sí entendidos en los tiempos por medio del Espíritu de Yahweh. Así que no se lo pierdan el mensaje que vamos a tener el día viernes. Y damos gracias a Yahweh por este mensaje. Compartan este mensaje, las imágenes de los dioses, los juicios ahí a través del muro de Facebook, de Instagram, y poder entender la importancia y la conexión que hay de lo que Yahweh hizo en Egipto. Yahweh lo volverá a hacer en los tiempos finales sobre las naciones que le han dado la espalda y que están bajo el poder de Satanás. Así que gracias a Yahweh por este mensaje, bendecimos su nombre. Gracias a todos los hermanos que siempre están ahí apoyando el ministerio. Damos gracias al Padre. Entonces, saludos de Argentina a Buenos Aires y recordarles que ya terminó la escuela del ministerio y el 3 de mayo comienza la nueva escuela y el jueves tenemos ya últimas clases nos quedan 2 clases de la escuela de niños y el viernes estaremos con este mensaje, no te lo pierdas, sobre el 7º sello, silencio en el cielo. Así que comparte este mensaje para aquellos que quizás no conocen, no entienden los tiempos proféticos que estamos viviendo y saber que estamos en señales activas tanto en el cielo, en la tierra como debajo de la tierra
y que son señales que anuncian la segunda venida de Yahshua y los juicios de Yahweh a la tierra. Así que damos gracias al Padre y seguimos adelante en la cena antigua. Bendiciones. Shalom.